La cantidad mundial de alimentos que cada día se desperdician o tiran acabaría con el hambre de pueblos enteros. En este reportaje, le mostraremos el trabajo de una organización que, junto a la empresa privada, contribuyen para que muchos de los alimentos tengan una segunda oportunidad. Ellos se dedican todos los días al reciclaje o recolección de alimentos en el mercado de mayoreo La Tiendona en San Salvador. En este lugar, cada día se desechan cientos de toneladas de basuras, de la cual la mayoría es orgánica, es decir, productos de origen alimenticio como verduras y frutas, y que para muchos son desperdicio, pero para otros son el sustento de cada día. Hay días que desde las 5:30 empiezan a venir la gente a rebuscarse. Aquí uno viene a rebuscarse, como decimos, ¿va? Porque ahorita todo está caro y una vez no alcanza para comprar de primera calidad. Y aquí porque pues a uno le regalan y le dejan agarrar algo. Uno que es pobre no alcanza para comprar. Por ejemplo, yo soy recicladora y no alcanzo. Tengo que venir a buscar. Huipil, zanahoria, cebolla, papa. En el mundo, 931 millones de toneladas de alimentos terminan en la basura cada año. Esto indica que el 17% de la producción total de alimentos en el mundo termina en la basura, según el Índice de Desperdicios de Alimentos 2021, publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Para dimensionar aún mejor estos números, quizás sea útil entender su equivalencia en peso. 23 millones de camiones de 40 toneladas completamente cargados de alimentos que, puestos en fila, darían 7 vueltas a la Tierra. ¿De dónde provienen los alimentos que se pierden o desperdician? Según el estudio de la ONU, el 61% proviene de los hogares, un 26% procede de restaurantes u hoteles y un 13% proviene de supermercados. Consideramos que es un problema grave, que realmente ya tiene una trascendencia a nivel mundial directamente, visto en términos sociales, económicos y también ambientales. Por ejemplo, en términos económicos podemos decir que hay una afectación directamente, ¿verdad? Porque los productores que trabajan la agricultura familiar, ¿verdad?, terminan teniendo menos ingresos directamente. A nivel ambiental podemos destacar, digamos, que pues, por un lado se van agotando los recursos naturales directamente. A nivel social podemos destacar que lo que más, digamos, afecta o impacta tiene que ver con la inseguridad alimentaria de las personas. Entonces el acceso y la disponibilidad de los alimentos se va a ver disminuidas en las personas. Según el estudio La seguridad alimentaria y nutricional en el mundo 2022, publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, se estima que entre 702 y 828 millones de personas se vieron afectadas por el hambre entre los años 2019 al 2021. El número creció en unos 150 millones a raíz de la pandemia por COVID-19. La FAO estima en 750 mil millones de dólares a nivel mundial el valor del desperdicio y pérdida de alimentos. Además, define la pérdida de alimentos como la disminución de la masa disponible de alimentos para el consumo humano a lo largo de la cadena de suministros, pero principalmente en las fases de producción, post cosecha, almacenamiento y transporte. También define el desperdicio de alimentos como la pérdida derivada de la decisión de desechar los alimentos que todavía tienen valor y se asocia principalmente con el comportamiento de los vendedores mayoristas y minoristas, servicios de venta de comida y consumidores.
Cuando el producto viene ya, por decirlo así, maduro, en el aguacate, pues se da más barato del precio que viene, ¿verdad? También tenemos la otra opción que lo donamos, ¿verdad? Antes de que se llegue a arruinar. Pero si en una situación en sí ya el producto pues está totalmente avería, ¿verdad? Entonces se bota. Normalmente todo el mundo tratamos de sacar la segunda utilidad para minimizar las pérdidas, porque normalmente todos son productos perecederos. No hay ningún producto en el mercado mayoreo que no sea perecedero, ¿va? Como puede ver, los compañeros están ahí ya arreglando el producto, viendo lo bueno, lo malo, lo que se puede limpiar, registrar para la donación. En El Salvador, la organización civil en contra de la pérdida y el desperdicio de comida es el Banco de Alimentos, que desde el 2013 tiene como misión disminuir el hambre en el país. Hay dos objetivos principales que los bancos de alimentos tenemos, que es reducir la pérdida y desperdicio de alimentos en todas las cadenas de suministro, o sea, desde que se pone como una semilla, digamos, en la parte agrícola, hasta que llega al hogar de cada uno de nosotros en la mesa. Y por otro, mejorar los indicadores de inseguridad alimentaria. ¿Qué quiere decir eso? De acceso, o sea, las personas que no tienen tal vez sus 3 tiempos de comida o de repente no pueden acceder a ciertos tipos de alimentos, siempre y cuando sean estos alimentos aptos para el consumo humano. El Banco de Alimentos cuenta con alianzas con empresas distribuidoras, algunos restaurantes y cadenas de supermercados que en conjunto le dan una segunda oportunidad a distintos alimentos. Walmart es uno de los principales donantes fundadores del programa Banco de Alimentos, que en El Salvador es administrado por la Asociación Civil Alimentos Solidarios. Desde el 2013 hemos logrado rescatar más de 2.600 millones de libras de productos alimenticios aptos para consumo humano, pero ya no para venta, que tengan por lo menos 8 días previos a su vencimiento. Y hemos logrado canalizarlos para entregar a más de 19.000 salvadoreños distribuidos en las diferentes comunidades e instituciones que atiende el programa Banco de Alimentos. Nosotros primero lo que hacemos es generar la alianza con las empresas, ¿verdad? Y luego, como estamos legalmente constituidos como organización sin fines de lucro, cuando ellos nos entregan sus diferentes productos, ya sea alimentos o también productos de higiene personal, nosotros les entregamos a ellos un recibo de donación por la donación que ellos nos hacen. Eso se traslada a nuestras bodegas. Aquí se hace un proceso de clasificación y control porque tenemos que asegurarnos que los alimentos vayan en buena condición. Se almacenan, que no es un tiempo largo porque nosotros todos los días distribuimos alimentos a 60 organizaciones que tenemos y de esas 60 organizaciones llegan a 42.000 personas. El compromiso del banco es precisamente entregar de la manera más eficientemente posible a la comunidad para que este producto llegue todavía en buenas condiciones a las manos de los que más lo necesiten. El Banco de Alimentos cuenta con la experiencia, la infraestructura y la logística adecuada que les ha permitido ganarse la confianza tanto de sus donantes como de sus beneficiarios. Tenemos 2 bodegas, una bodega principal que es de alimentos y tenemos una bodega que se utiliza más para productos de higiene y contamos con 2 cuartos fríos que actualmente lo utilizamos, uno que es de congelación para productos como carnes y ese tipo de cosas y la otra parte que es refrigerada como más para frutas y verduras. Y también en el tema de los vehículos contamos con 3 de recolección de secos y un vehículo Thermo-King. Muchos de estos equipos han sido donados. Nosotros recibimos la donación del Banco de Alimentos entre 1 a 2 veces al mes y va destinado a las familias de los niños beneficiarios que nosotros tenemos en los programas. Hablando desde mi punto de vista pastoral, es una bendición para las personas, ¿verdad? Puesto que las personas que ya están asignadas o que se les bendice, ellos cada mes esperan que la iglesia venga para poder entregar ese donativo. Ellos nos dan a nosotros y nosotros venimos y distribuimos en nombre del Banco de Alimentos.
Llevamos bolsas de leches, de las grandes, en veces también nos dan algunas pequeñas. Llevamos cajas de cereales, frijoles, azúcar, algunos aderezos. En ocasiones llevamos también como son golosinas, chocolates, de toda esa variedad de productos que también beneficiamos a las personas. Siempre, quizás 2 veces al mes o 1 vez al mes, ¿verdad? Nos programan para venir a traer. Siempre me dan variedad, como todo, siempre lo que es la canasta básica, como frijoles, arroz, azúcar, jabón, papel higiénico, pampers, leche, que hay niños que consumen leche a diario, ¿verdad? Hay gente que no tiene ni cómo comprarla. Nosotros tenemos familias que le entregamos que tienen meses de buscar empleos, tanto uno como otro, pues. Y la gente dice, pues gracias a Dios existe este banco de alimentos que nos ayuda. Nosotros vamos a las diferentes comunidades, entornos comunitarios donde verificamos, ¿verdad?, que los alimentos se estén entregando con la calidad que se pueda, con los mínimos, ¿verdad? Y que también se le esté dando a la familia de una forma gratuita, ¿verdad? Tenemos 2 comedores sociales, el de la Reforma, otro en San José Villanueva. Aparte tenemos las casas de acogida de los jóvenes, de los ancianos, y gracias a ellos pues recibimos pues tanto las verduras, las frutas, recibimos pues los granos básicos que también nos da diversidad de alimentos, ¿verdad? Con la cual nosotros pues también podemos apoyar a estas personas, porque la verdad que nosotros no recibimos ninguna subvención del Estado. Hay personas concretas que nos acompañan también y nos aportan, pero especialmente del Banco de Alimentos es que se sostiene, ¿verdad? Y sigue adelante pues también este proyecto. Casa Maternal es beneficiada por el Banco de Alimentos a través de la donación de productos perecederos y no perecederos, que son los que nos sirven para poder brindar una mejor nutrición a nuestros niños y nuestras niñas que atendemos dentro de nuestra institución. La donación que el Banco de Alimentos nos proporciona cuando son alimentos perecederos son frutas y verduras, hortalizas, con las cuales nos sirve para preparar ya sea el refrigerio o el almuerzo que brindamos o el desayuno. Están los granos básicos, productos enlatados, cereales, que al final es el que nos funciona, un cereal magnífico, ¿verdad?, que nos puedan proporcionar, que es el que nos ayuda a nuestros desayunos o a nuestras meriendas. Toda nuestra operación de donación de alimentos se basa en la Ley de Fomento a la Donación. Ahí explica en esta ley qué es un banco de alimentos, cómo opera, las donaciones que puede recibir, las que no, y también hay un respaldo para los donantes, ¿verdad?, de toda la operación. En el artículo 14, que habla sobre sostenibilidad, nos habilita para que nosotros podamos recibir un aporte de parte de las organizaciones, no de los beneficiarios finales, sino las organizaciones sociales, y ese aporte no quita, digamos, la figura de donación por la cual nosotros damos los alimentos, y este aporte nos habilita que pueda contribuir a la labor administrativa y operativa logística que desarrolla el banco para recolectar todos los alimentos y poder llevarlo a las bodegas para luego compartirlos con todas las organizaciones sociales. Darle un segundo uso a la alimentación es lo mejor que podemos hacer, porque nos permite brindarle ese desayuno, ese almuerzo o esa cena a otras personas que les hace falta. Nosotros tenemos la filosofía de la economía circular. O sea, en la naturaleza no hay desperdicios. Una hoja cae y se vuelve abono. Entonces, igual nosotros, al ser beneficiarios con el Banco de Alimentos, con esos productos que posiblemente ya van a vencer, sumamos a esa filosofía, porque no es un desperdicio, sino que viene siendo también como la economía circular, sirve para alguien más. Afortunadamente, en el mundo se han comenzado a desarrollar nuevas e innovadoras tecnologías que tienen como objetivo mejorar los procesos de producción y distribución de alimentos, así como la manera en que estos se consumen. Por ejemplo, el uso de aplicaciones como Too Good To Go en países de Europa, la cual conecta a los establecimientos que disponen de excedentes de comida con usuarios que adquieren packs a precios reducidos. Otra aplicación es Perfecto, en México, que ofrece a los clientes frutas y verduras desechados debido a sus criterios estéticos. Con el objetivo de reducir el desperdicio de alimentos, cada 29 de septiembre, desde el 2020,
se celebra el Día Internacional de Concienciación sobre la Pérdida y el Desperdicio de Alimentos, designado por la ONU. Bajo este mismo objetivo, esta organización comparte algunos consejos, los cuales pueden aplicarse en cada hogar. Compre solo lo que necesita. Prepare una lista de la compra y aténgase a ella evitando las compras impulsivas. Elija frutas y hortalizas feas. No juzgue los alimentos por su apariencia. No se preocupe, el sabor es el mismo. Almacene los alimentos con sensatez. Pase los productos más antiguos a la parte delantera del refrigerador y coloque los nuevos en la parte trasera. Comprenda el etiquetado de los alimentos. Hay mucha diferencia entre las fechas de consumo preferente y caducidad. A veces los alimentos siguen siendo adecuados para el consumo pasada la fecha de consumo preferente, mientras que la fecha de caducidad indica el momento en que el consumo puede hacer daño. Empiece por lo pequeño. Sirva en casa porciones más pequeñas o comparta platos grandes en los restaurantes. Si nos hiciera falta a nosotros un tiempo de comida, ¿qué impacto tendría sobre nuestra vida? A continuación, el editorial. El 15 de noviembre pasado, de acuerdo al informe Perspectiva de la Población Mundial, la humanidad alcanzó los 8.000 millones de personas. Es decir, ya somos 8.000 millones de habitantes en el mundo. Relacionado con esto, demasiado frecuentemente se nos dice que los problemas de pobreza, de desigualdad, tienen que ver con que somos demasiada gente y los bienes naturales no alcanzan para todos. Pero no siempre es así. Muchas veces lo que pasa es que hay suficientes recursos para todos y todas, pero están mal distribuidos, acaparados por poca gente o el ser humano no hace buen uso de esos bienes. Eso pasa, por ejemplo, con la comida. ¿Se han fijado cuántas veces tiramos comida a la basura porque ya se venció o porque tiene mal aspecto o porque no me gusta? En el mundo, en el año 2019, había 690 millones de personas afectadas por el hambre, número que aumentó con la pandemia de COVID-19. Hay gente que no tiene que comer. Sin embargo, y esto es lo paradójico y lo doloroso del asunto, los estudios estiman que el 45% de las frutas en el mundo se desperdician, también el 30% de los cereales, más de 3/4 de millón de cajas de pastas. Además, de los 263 millones de toneladas de carne que se producen a nivel mundial cada año, se arruina el equivalente a 75 millones de vacas. Es decir, con la comida que botamos, comería toda la humanidad y hasta nos sobraría, como pasó con la multiplicación de los panes del Evangelio. En El Salvador también hay problemas de hambre. En 2019 había 900.000 personas experimentando inseguridad alimentaria y se estima que con la pandemia y en este tiempo el costo de la vida se ha disparado, habrá más de 1 millón de compatriotas con problemas para comer. ¿Cómo puede ser esto posible? Hay gente pasando hambre, que se rebusca en los basureros, que no come los 3 tiempos de comida o que han cambiado su dieta alimenticia porque no le alcanza lo que gana. Afortunadamente, siempre hay personas e instituciones que se ocupan de dar de comer al hambriento, que es una de las obras de misericordia del Evangelio. Ojalá lo hiciera más gente. Pero estas obras no van a solucionar de raíz el problema. Sin embargo, a los políticos les conviene que la gente pase hambre, porque personas con el estómago vacío solo piensan en resolver su necesidad. No les importa el rumbo que lleve el país ni que rindan cuenta a los gobernantes, porque están atrapadas en la sobrevivencia. Si hasta hay políticos que llevan comida a la gente con bolsas y sus fotografías. Eso es traficar con la necesidad del pueblo. Eso es traficar con el hambre de la gente. El poder necesita que haya gente en la miseria para presentarse como su salvador.
Sin embargo, la gente no solo necesita que le regalen pescado, sino que le enseñen a pescar. Esa es la solución duradera. No solo que le regalen, sino tener oportunidades para ganarse la vida honrada y dignamente. Eso es lo que de verdad hace falta en el mundo y en nuestro país. Es tarea de todos y todas reducir el desperdicio de alimentos, porque eso va a ayudar a disminuir el hambre. Pero es necesario también que los gobernantes no solo piensen en votos, sino en resolver esto. Gracias por acompañarnos nuevamente en la entrevista. Hoy vamos a conversar con Óscar Tovar sobre cómo se encuentra el proceso judicial y la reparación a las víctimas de la masacre de El Mozote. Bienvenido a la entrevista, Óscar. Mi nombre es Óscar Leonel Tovar Claro, actualmente presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos del Mozote. Es una asociación que nació con el fin y el propósito de velar por los derechos de las víctimas de la masacre del Mozote y los lugares aledaños. Óscar, esta masacre sucede el 11 de diciembre de 1981, ¿verdad? A manos de militares del ejército salvadoreño. Pues ellos asesinan alrededor de 900 personas, entre niños y adultos, ¿verdad? Ya han pasado alrededor de 41 años y pues hasta el momento, ¿cuál es la situación de las víctimas de esta masacre, Óscar? Actualmente se está llevando un caso penal en el juzgado de San Francisco Gotera. Tenemos muchas pruebas que se han recabado, muchos testimonios, alrededor de 45 testigos que han desfilado, digamos, para dar a conocer que el caso del Mozote fue uno de los masacres más crueles que sucedieron y que muchos de los familiares han estado testificando, dando sus testimonios últimamente. Bueno, la semana pasada y la semana antepasada han estado dando testimonios en el juzgado. Esto para poner más pruebas sobre este caso, aunque creemos que el masacre del Mozote está suficientemente probado, ya que se tienen pruebas testimoniales, pruebas documentales y pruebas de hecho, en que fueron las exhumaciones que se hicieron en el 92 en el masacre del Mozote. Nosotros como familiares de víctimas estamos todavía pidiendo y que el Estado salvadoreño pueda ejercer la justicia sobre este masacre del Mozote. Creo que ha sido uno de los masacres, de los lugares que ha estado con más impunidad, digamos, porque durante los gobiernos que han existido en el país han estado como protegiendo, digamos, a los militares o a las personas que fueron señaladas, que fueron culpables de este masacre, y todavía hasta la actualidad seguimos lo mismo y esperamos que se haga justicia sobre este masacre. Una sentencia internacional fue en el 2012 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues ya alrededor de 10 años. ¿Qué de esta sentencia se ha cumplido? La Corte le emitió al Estado salvadoreño alrededor de 14 medidas de reparación, ¿va? Entonces, entre ellos, uno de los más que señalaba el tema de justicia. Se han cumplido alrededor de 3 de estas medidas, que es una de las cosas más fáciles, creo, que era la publicación en un diario oficial, la divulgación en un medio de comunicación del Estado. Eso se hizo y se ha publicado, se ha logrado establecer como una señalética a nivel del país que indicaban a dónde había sido, digamos, el masacre del Mozote, y todo eso se ha quedado cumplido. Hay un montón de cosas pendientes que cumplir, pero entre ¿Como todo cuáles, esto, Óscar? ¿Como cuáles son los aspectos, digamos, que están pendientes? Tenemos
infraestructuras pendientes, tenemos carreteras pendientes, proyectos de agua pendientes, proyectos de energía pendientes. Digamos, no es que no se han empezado a ver, sino que se han quedado los proyectos como en un avance y se estancaron, digamos, no se han dado continuidad. A partir de eso, nosotros también hemos estado también pidiendo el tema de cómo poder ayudarle a nuestros familiares en el tema psicológico, digamos, es uno de los temas que también está pendiente. Hay otro par de cosas como es el tema de poder establecer como monumentos a los familiares, a los lugares donde fueron los masacres, ya que solo tenemos de las 7 comunidades, ahorita solo hay monumentos en 3 comunidades, hay 5 comunidades pendientes de hacerles monumentos donde las familiares puedan establecer como un punto donde poder poner sus flores, celebrar sus aniversarios y todo eso. Todavía estamos pendientes de eso. Tenemos pendientes también algunos casos como por ejemplo temas de educación a las Fuerzas Armadas, que se le iba a brindar temas de educación, se iban a destruir o dejarle de brindar homenajes a monumentos a personas que fueron culpables en el masacre o que fueron señalados que son culpables en el masacre, como por ejemplo homenajes que se hacen a la Tercera Brigada de Infantería, a este hombre que se llamaba Monterrosa. Entonces, esas son las cosas pendientes que tenemos actualmente y que bien es cierto que quitó un nombre de una pared, pero allá adentro tenemos los monumentos a este personaje y los homenajes que se le hacen a cada año que todavía se mantiene. Oscar, aparte de lo que usted ya mencionaba, ¿verdad? De infraestructura y atención psicológica, ¿cuáles son las necesidades reales que las víctimas de la masacre del Mozote están enfrentando actualmente? Bueno, nosotros ahorita estamos enfrentando varias cosas. Una de las cosas más complicadas que hay es el tema de documentación a nuestros familiares. Como ustedes saben, el tema de documentación ha sido bien complicado porque las familias en ese momento tuvieron que huir, las alcaldías fueron quemadas, documentación, no se encuentra ningún tipo de documento de estos familiares que fallecieron, como también a los familiares que actualmente están vivos en este masacre. Eso es una de las dificultades que estamos tratando, a pesar de que han habido algunos esfuerzos, digamos, que han querido como apoyar o fortalecer el tema, pero que realmente no está llegando a las víctimas como en sí, digamos. Ahorita se está haciendo un esfuerzo con la PFR, que es un tema de poder documentar los casos de la masacre del Mozote, los familiares, porque como ustedes saben, la sentencia interamericana le determinó al Estado salvadoreño de que a los familiares debía de pagársele o dársele un tema de indemnizaciones por las pérdidas que se tuvieron en la masacre. Entonces, para que estas indemnizaciones puedan ser obtenidas, los familiares tienen que comprobar parentesco con las personas fallecidas. Entonces, nos estamos enfrentando con ese problema, ya que ha habido hasta este momento, había habido un problema con las alcaldías, con las personas que emiten los DUI, de que no se encontraban registros de ninguna persona de estas. Entonces ahora se aprobó recientemente una ley en la Asamblea Legislativa, una ley que posiblemente va a ayudar a las víctimas, pero más se va a ayudar porque el procurador de la Procuraduría General de la República se acercó a una reunión con nosotros, a los familiares, y ofrecieron el apoyo a las víctimas para poder documentar casos o documentar las personas que estaban indocumentadas hasta este momento. Creo que ha sido una de las dificultades, ya que normalmente nosotros tenemos en nuestra base alrededor de 1,200 familiares de víctimas, pero que en el registro único
de personas incorporadas por el mismo detalle de que las que se han incorporado es porque ellos han arreglado documentos, han pagado abogados y eso ha sido bien costoso para los familiares porque muchos de los familiares que ahorita no pueden, no están en el registro son personas las más necesitadas y que por la misma necesidad no pueden pagar un abogado para poder arreglar documentos. Al respecto, pues, de lo que nos menciona sobre la documentación, pues, el 28 de junio del 2022, pues, la Asamblea aprobó la Ley Especial Transitoria para establecer el estado familiar, filiación y nacimiento o muerte de víctimas de las masacres del Mozote. Sin embargo, esta ley solo va a durar 3 años. Para nosotros, digamos que creemos que es suficiente tiempo para poder solucionar, ya que nosotros pedimos que ya todas las instituciones que tienen que ver con documentación, que ya no sean tan burocráticas y que puedan darle, ¿cómo se llama? Darle solución a este problema que ha sido uno de los problemas tan graves para nuestros casos, y aparte de eso es un caso de que tiene una sentencia internacional y que de alguna forma el Estado se ha comprometido en poder solucionarlo. En medio de todo este proceso se dio la destitución del juez Guzmán Urquía, quien pues ya venía con años de estar desarrollando este proceso judicial, y se lo destituye y se nombra a una nueva jueza que lleve el caso. ¿Esto cómo ha repercutido en el proceso que ya venía de años atrás? Bueno, nosotros como cuando estuvo el juez Guzmán, digamos, era una de las personas que había conocido el caso durante 5 años, desde el 2016, pero que a raíz de la destitución de él hubo un atraso, digamos, en estos procesos, pero que fue un atraso, digamos, que pudiera haber sido como conveniente, digamos, para que la jueza pudiera conocer el caso, aunque es un caso bien complicado, un caso con bastante documentación y que era necesario que se pudiera conocer bien para que se pudiera aplicar también bien como nosotros pedimos que se aplique, va a quedar la ley, que se aplique la ley y no que se haga favoritismo a nadie. Entonces ahora la jueza ya tomó cartas en el asunto, digamos, ya comenzó a citar testigos y que esperamos que se haga una aplicación de ley como se debe hacer a favor del pueblo, no a favor de una persona. ¿Es posible borrar las huellas físicas y psicológicas provocadas por una masacre? Es una de las preguntas que surgen cuando hablamos de reparación a las víctimas, y más cuando ya pasaron, ya lo mencionábamos, 41 años. Digamos, a la actualidad, que alguien nos venga a decir a nosotros que ya es necesario cambiar la historia y que podemos borrar esto y que pasemos a otro nivel, como nos han dicho en algunas ocasiones, creo que eso sería una falta de respeto a la memoria, a las víctimas, porque anteriormente no se trabajó el tema psicológico, y es por eso que nuestros familiares actualmente están haciendo digamos, si se les pide brindar testimonio, es muy común ver a las personas llorar cuando cuentan sus testimonios o cuentan su historia, cómo sucedió el tema del martirio de sus familiares en la masacre. Entonces, creo que es una falta de respeto si nos piden, digamos, que borremos ya la historia y que continuemos con un nuevo porvenir o como una nueva ciudad, como se quiere hacer ahora en el Mozote, digamos. Ya para ir cerrando la entrevista, ¿cómo ustedes valoran, verdad, el trabajo que este actual gobierno está realizando por ir resolviendo y dar justicia a las víctimas de la masacre del Mozote? Bueno, nosotros consideramos que desde el Estado ha habido muchos errores y ha habido muchos problemas que no se han resuelto, digamos. Uno de los problemas que más hemos enfrentado, digamos, como asociación, es que se ha desvinculado a la asociación sobre los procesos de cumplimiento de la sentencia y han tratado de manera de apagar, digamos, el auge de la asociación y el objetivo que tiene la asociación, que es defender las víctimas.
y han tratado la manera de hacer las cosas desde el Estado directamente. Por ejemplo, han habido algunas cosas que se hicieron inconsultamente, pero que más sin embargo nosotros hemos estado como asociación pidiendo al Estado lo que debe hacer y poniéndolo al contexto de todo lo que nosotros hemos trabajado, y el Estado ha estado de la mano, digamos, en algunas áreas trabajando con nosotros, y en otras áreas, digamos, que han estado como, por ejemplo, el presidente de la República ha visitado en nosotros 2 ocasiones. En las 2 ocasiones no hemos sido convocados como asociación ni como víctimas, ¿va? Digamos, hemos considerado el evento un evento más político que un evento de restricción de daños a las víctimas. Agradecemos, Oscar, que Saludo cordialmente a los jefes de los países hermanos y hoy, 5 de abril de 1935, declaro solemnemente clausurados los terceros Juegos Deportivos Centroamericanos y hago voto por el éxito de los próximos. el general Maximiliano Hernández Martínez gobernó El Salvador desde el 4 de diciembre de 1931 al 9 de mayo de 1944. Llegó al poder luego de promover un golpe militar contra su compadre, el presidente Arturo Araujo. Dejó la presidencia 13 años después, mediante una huelga general llamada de Brazos Caídos. La huelga de Brazos Caídos fue un evento pacífico planificado por diversos sectores de oposición al régimen. La huelga la iniciaron los estudiantes universitarios el 28 de abril de 1944. Estos prometieron volver a las aulas hasta que la dictadura fuera derrocada. Previo a ello, el 2 de abril hubo un intento de golpe militar fallido. La mayoría de los involucrados fueron fusilados en la vía pública. Otros que sobrevivieron se fueron al exilio. El 2 de mayo paralizaron las actividades las fábricas y los ferrocarriles. El 3 de mayo cerró todo el comercio y los bancos. El 4 de mayo paralizaron actividades los empleados públicos, los hospitales, el servicio de transporte urbano y departamental. A esto se sumó el comercio informal. Hubo divulgación de hojas volantes y concentración en plazas y parques donde pedían al presidente Martínez entregar el poder. En respuesta, el general sacó el ejército y las tanquetas a las calles, pero los soldados fueron convencidos por la población de no disparar porque las acciones respondían a la falta de libertades, persecución y vigilancia estatal a los opositores al régimen. También por la anulación de las elecciones como mecanismo de acceso al poder y la reelección del general que lo mantuvo en el poder hasta 1944. Los soldados no dispararon ninguna bala. El 7 de mayo fue asesinado el joven estadounidense José Wright a manos de un policía, hecho que conmocionó a la población y llevó a que el embajador de Estados Unidos le pidiera al general Martínez renunciar. Además, porque la dictadura militar como sistema de gobierno iba en contra de los principios democráticos y de libertades que promovía el gobierno de Estados Unidos a través de la llamada Carta del Atlántico, ampliamente difundida en El Salvador desde 1941. El 9 de mayo, mediante un discurso radial, el general Martínez anunció su retiro de la presidencia bajo el pretexto de no verse en condiciones de combatir a los niños y a las mujeres, negándose a aceptar que había perdido el respaldo de los militares, empresarios, población y del gobierno de Estados Unidos. La huelga de Brazos Caídos fue un hecho político histórico que le quitó poder al dictador sin usar la violencia. Entrado en años y con un alto desgaste político, el general se fue a vivir a Guatemala. En 1966, a la edad de 83 años, murió en Honduras de 17 puñaladas asestada por su motorista, Cipriano Morales.
Porque la lucha es justa, la esperanza no desfallece. 33º aniversario de los mártires de la UCA. El padre Joaquín López y López nació en Chalchuapa, El Salvador, el 16 de agosto de 1918 y fue ordenado sacerdote en 1952 a sus 34 años de edad. Fue uno de los 3 jesuitas fundadores de la UCA. Joaquín López hizo gestiones hasta el último momento para conseguir que la ley para la creación de la UCA se aprobara. Pero sus aspiraciones principales no estaban en la UCA. Lo suyo era otra cosa, la educación de las clases populares. En 1969, Joaquín López fundó Fe y Alegría, con la misión de ofrecer a la comunidad educativa un proceso de educación integral de calidad. Y él sí empezó con un grupo de estudiantes a investigar qué era lo que pasaba en las zonas marginales. Así crean una escuelita con recursos del mismo barrio. Un señor presta una casa y así crean una escuela. Empiezan a platicar y de repente dice, bueno, con la fe en Dios podremos lograr que estas escuelas se conviertan en el futuro de nuestros hijos, lo cual nos revertirá en mucha alegría. Para el padre Joaquín López, Fe y Alegría se convirtió en un instrumento para transformar la sociedad, para hacerla más justa y más humana. Sus programas fueron orientados desde un inicio a ser una opción para las personas excluidas de toda posibilidad de desarrollo. La inquietud nació cuando miraba mucha gente que no tenía que comer. Él trabajaba en el externado San José y miraba gente de media que tenía dinero, pues, pero había otra gente que sí necesitaba atención. Entonces vino él y funda, así como funda Fe y Alegría, Padre Lolo, para poder servir y ayudar a la gente más necesitada de nuestro país. Ahora, los 6 centros educativos, dirigidos por Fe y Alegría, están dentro del programa Escuela 10 del Ministerio de Educación, siendo una de las instituciones ejemplo en la formación académica de los niños y niñas de nuestro país. Sí, siempre nos dan refuerzos escolares, nos dan pintura, danza, manualidades. Aprendemos mucho de ahí y de que ahí puede uno mejorar para cuando uno esté ya muy grande. Para el padre Joaquín López, la educación popular era su prioridad. Fe y Alegría era mantenida con una rifa anual, donaciones y préstamos, pero eran más las necesidades que los recursos económicos. Por eso, bajo su dirección, Fe y Alegría siempre estuvo endeudada. No le gustaba cerrar escuelas o talleres por falta de fondos. La educación popular viene porque era para la gente aquella más pobre, verlo cómo se entendía, cómo entre unos u otros se podían ayudar, cómo una comunidad haciendo unión podían, cómo organizarse, podían seguir adelante de los problemas económicos, sociales o de salud. Además de la formación académica, Fe y Alegría también le apostó a la formación de jóvenes y adultos en el campo profesional, ofreciendo diferentes cursos y talleres para que estos tengan mejores oportunidades de vida. Porque a veces uno no sale adelante porque
tal vez porque no encuentra el apoyo de nadie. Pero esta institución nos apoya bastante porque nos enseña técnicamente un oficio que nos ayuda para defendernos en un área de trabajo. En los centros de formación profesional ubicados en zonas de alta concentración poblacional y de riesgo social, cada año se forman jóvenes que en buena medida salen preparados para enfrentar el mundo que les rodea y fortalecer su núcleo familiar y el de sus comunidades. De que está bueno porque le dio educaciones a todos los niños. Así van a aprender mucho más. Aprende a sumar, a restar, a multiplicar, y al caso hay niños que no pueden hacer eso y necesitan ayuda. La presencia de hoy de Fe y Alegría es ofrecer realmente una alternativa de educación que realmente sea liberadora, que eduque para la autonomía, una educación que le lleve a reflexionar sobre su propia realidad. No hay duda que la obra del padre Joaquín López y López continúa vigente como una opción para aquellos con pocas oportunidades educativas. En el corazón de Fe y Alegría, la imagen del padre Joaquín López y López continúa palpitando tan fuerte como el primer día de su fundación. Porque la lucha es justa, la esperanza no desfallece. 33º aniversario de los mártires de la UCA. Elba Julia Ramos nació el 5 de marzo de 1947 en el cantón Las Flores, del municipio de Santiago de María. Su madre era comerciante de frutas y su padre administrador de una finca en Usulután. Que mi mamá hacía su milpita por ahí, sembraba frijoles y entonces nosotros le ayudábamos. Pero con mi hermana con ella siempre nos llevamos. Como era la mayor, entonces siempre, con ella nunca no tuvimos problema con ella, pues de que anduviéramos, tal vez que peleábamos, no. Elba Julia conoció a Obdulio Lozano en la década del 60 y con él compartió hasta el último día de su vida. Él era caporal de una hacienda de Santa Tecla a la que Elba acudía durante la cosecha de café. En 1970, los dos abandonaron la hacienda en Santa Tecla y se establecieron en Jayaque. Posteriormente se marcharon y se instalaron en Acajutla, donde vivían los hermanos de Elba. Solo fue un tiempo nomás que estuvo ella aquí, porque después ella se fue para San Salvador. Ya de allí pasó un tiempo también que nos separamos. Ya no la volvimos a ver, hasta allá con los años volvió ella otra vez. Celina Maricet y su hermanito José ya acompañaban en este ir y venir a sus padres en la búsqueda de una vida con mejores condiciones. Nosotros felices con la niña, con Celina. Y sí, ella sí, bueno, y ya más grandecita, ya ella compartía bastante, compartíamos con la niña, pues, y ella más que todo, sí la contemplaban los dos. Elba Julia y Celina Maricet llegaron a formar parte de la historia de un conflicto en El Salvador. Entre el trabajo de Elba y la vida como estudiante de Celina, una red del insospechado destino se fue tejiendo a su alrededor.
Elba Julia encontró trabajo en el Teologado de los Jesuitas, en Antiguo Cuscatlán. De su sencillez también permitía comunicarse. Yo creo que todos teníamos buena comunicación con ella. Cuando te hablo de buena comunicación es que era una mujer que nos escuchaba y a quien escuchábamos también. Celina era como cualquier niña que tenía que asistir a la escuela a pesar del ambiente conflictivo que se vivía en ese momento. El pasar de Celina por la escuela aún es recordado por algunas maestras. Yo recuerdo que su madre pues se interesaba por ella cuando venía a las reuniones, preguntaba cómo iba, si no daba problemas, lo que realmente pues no sucedía. El baloncesto y la banda de guerra le atraían, pero tuvo que abandonar la idea de involucrarse en estas dos actividades para poder dedicarle más tiempo a sus estudios y no perder la beca que había obtenido en el Instituto José Damián Villacorta en Santa Tecla. En 1989, Celina culminó su primer año de bachillerato comercial. Su padre comenzó a trabajar con los jesuitas como jardinero y Elba se mantenía colaborando en el teologado. Varias personas recuerdan la satisfacción que sentía Elba al desempeñar su trabajo. Platicábamos así de que a veces los costos de la vida, ¿verdad? Que cómo nos desenvolvíamos en el trabajo, así. Y ella me decía, yo ahí estoy bien, me decía. Yo todos ellos, me decía, yo los quiero mucho, los quiero como mis hijos, me decía. Digamos que ella tenía como dos preocupaciones. Una era la preocupación económica y dos, la preocupación de sus hijos. Bueno, ellos se trasladaron a vivir aquí, a este lugar, en búsqueda de seguridad y de tener que trajinar menos en buses y por las calles. Entonces, pues esas son las ironías de la vida, ¿verdad? Su preocupación por llevar una vida más o menos vivible, pues acabó de manera trágica. Elba y Celina Ramos continúan siendo símbolo de un pueblo que acompaña la verdad, la justicia y la paz. Dos mujeres que compartieron hasta el final y que hoy son parte de una historia que guarda en sus entrañas la unión entre los mártires y el pueblo salvadoreño. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. Lo que dice el Pacto Mundial de las Migraciones de una migración segura, ordenada y regular realmente no se está cumpliendo a razón de las necesidades de las personas, ¿no? Las razones humanas, sino más bien está securitizando las fronteras, no a las personas.